This episode is brought to you by Pluto TV. Are you looking for your next case? Pluto TV has all your favorite crime dramas streaming for free, which means suspicion is free, with countless cases to crack. Watch CSI, Criminal Minds, NCIS, Blue Bloods, Tracker, FBI, and SWAT, all for free from all your favorite devices. Feel the free. Pluto TV. Stream now, pay never. Octubre de 2017, Aichioji, Tokio. La joven tiene 23 años. A su edad, muchos dirían que debería estar disfrutando de la vida, haciendo planes, soñando en grande. Pero su realidad es otra. La pérdida, la soledad y el desgaste emocional la han empujado a un lugar oscuro del que no sabe cómo salir. De hecho, ha pasado los últimos meses en un centro psiquiátrico, luchando contra sus propios demonios después de la muerte de su madre. Se siente sola, siente que no puede más, que no hay salida. Y entonces, buscando a alguien que la entendiera, da con una cuenta de Twitter, una promesa de comprensión, de alivio, quizá de un final. El usuario se hace llamar Hanging Pro, profesional del ahorcamiento. La descripción dice: quiero difundir información sobre el ahorcamiento. Quiero ayudar a quienes realmente están sufriendo. No dudes en contactarme por mensaje privado. Lee cada palabra con atención. Su mensaje fijado parece escrito para ella. El acoso continúa en las escuelas y los lugares de trabajo. Muchas personas han intentado suicidarse y están sufriendo, aunque no salga en las noticias. Quiero ser un apoyo para esa gente. La joven buscaba ayuda. En su desesperación encontró lo que creyó ser un refugio. Pero en las sombras de Internet acechaba alguien más. Alguien que no la dejaría escapar. Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter. Bienvenidos a Criminología en Serie. Soy Alejandra Lavín y hoy continuamos con esta travesía especial con motivo del Marzo Asiático, una iniciativa que nos invita a adentrarnos en la literatura y cultura de los países asiáticos a través de la lectura. Como ya sabéis, este mes nos sumergimos en Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo, de Javiera Vega Tapia, del cual hemos seleccionado 4 de los 15 casos que presenta. Desde asesinos en serie hasta crímenes juveniles, cada episodio nos ofrecerá una perspectiva única sobre estos hechos. Durante este marzo, todos los jueves nos adentraremos en los rincones más oscuros del país del sol naciente, explorando crímenes que han dejado una marca indeleble en su historia. ¿Y qué mejor manera que presentar el caso que vamos a tratar hoy de la mano de la propia autora de este fascinante libro? Vamos a escuchar a Javiera Vega Tapia. Hola, soy Javiera Vega Tapia, autora de Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo. Como investigadora de la sociedad japonesa, la verdad es que no me resulta ajeno el hecho de que este país es conocido por su alta tasa de suicidios. Si bien existe una mayor tolerancia cultural hacia este acto, con raíces históricas como el seppuku, por ejemplo, eso no significa que deje de ser un acto profundamente triste, marcado casi siempre por un proceso doloroso y trágico para quien toma esta decisión. Takahiro Shiraishi, conocido como el asesino de Twitter, fue un depredador que se aprovechó de esa vulnerabilidad. Bajo una máscara de empatía, manipuló a sus víctimas y utilizó su sufrimiento para satisfacer sus deseos más oscuros y egoístas. Su caso no solo sacudió a Japón, sino que también evidenció los peligros de la soledad en la era digital.
Hoy nos adentramos en una sección dedicada a los asesinos en serie, aquellos que, como los define Javiera, son criminales que han cometido asesinatos sin motivo aparente y siguiendo un patrón de comportamiento característico. Vamos a comenzar esta historia leyendo un extracto del libro donde da comienzo el capítulo sobre Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter. En marzo del 2017, un usuario conocido como Hangin Pro, experto en ahorcamiento, comenzó a interactuar en Twitter. Si bien es comprensible creer que tal nombre no era más que una broma de mal gusto, la biografía del perfil daba a entender que al menos había un tinte macabro de por medio. Sin rodeos, Hangin Pro se describía en su biografía como alguien con el deseo de difundir la práctica de ahorcarse y explicaba que otros podían contactarlo si estaban interesados. Era bastante evidente que el mayor interés de la persona detrás de la cuenta era el suicidio. De hecho, a menudo discutía sobre cómo situaciones como el bullying o la soledad podían hacer que alguien tomara esa decisión. Sin embargo, su enfoque no era necesariamente el de una persona que quisiera ofrecer consuelo o apoyo emocional. Gracias a los hashtags de reclutamiento de suicidio o busco suicidarme que usaba al interactuar con los demás, dejaba entrever que su papel no se limitaba solamente a disipar sus dudas para seguir adelante con el acto, sino que también buscaba a otros que quisieran tener una muerte voluntaria y grupal. Antes de que se instauraran nuevas políticas que permitían denunciar perfiles que incitaban al suicidio y las autolesiones, este tipo de práctica no era nada fuera de lo común, sobre todo en Japón. En un país que tiene una larga historia en cuanto al uso de Internet para concertar pactos suicidas, tampoco era extraño toparse con un sujeto que prometiera morir junto a perfectos desconocidos, o al menos ayudarlos a acabar con su vida bajo sus propios términos. Más allá de las objeciones éticas y morales que esta práctica digital pueda tener, había un detalle que diferenciaba este caso. Lo que ninguno de sus seguidores sabía, y menos las personas con las que se ponía en contacto, era que el hombre tras Hangin Pro quería tener un papel activo en la muerte, pero no exactamente facilitando el suicidio. Takahiro Shiraishi pretendía asesinar, y su cuenta de Twitter era la manera perfecta de atraer víctimas tan vulnerables como para convencerlas de ir a su apartamento y acabar con ellas, incluso cuando éstas decidieran darle otra oportunidad a su vida. El 9 de octubre de 1990 nace Takahiro Shiraishi en Zama, una ciudad ubicada en la prefectura de Kanagawa, Japón. Es el primer hijo en una familia a la que apenas 2 años después llega una niña. A la edad de 5 años, Takahiro empieza a asistir a la guardería. A diferencia de muchos de sus compañeros llenos de energía y bullicio, él se distingue por su carácter tranquilo y reservado. Se le recuerda como alguien callado, aunque capaz de interactuar con los demás cuando es necesario. Es un estudiante tranquilo, alguien que no destaca por su desempeño académico, pero que tampoco genera problemas. Siempre parece más interesado en escuchar que en hablar de sí mismo. Tiene una infancia relativamente normal, tanto en casa como en la escuela. A pesar de decir que disfruta del colegio y que siente un afecto especial por los animales, Takahiro deja entrever un matiz inquietante en su personalidad. Él mismo admite que hay algo oscuro en su interior, una faceta que no todos logran percibir. Algunos de sus compañeros respaldan esta afirmación al recordar un juego perturbador que suelen practicar. Se ahorcan por diversión. En una de estas ocasiones, Takahiro lleva el juego demasiado lejos y termina desmayándose. En su 3er año de secundaria mantiene las notas dentro de la media. Sin embargo, su falta de interés en los estudios es evidente y cuando deja de esforzarse, sus calificaciones comienzan a bajar. Cuando lo separan de sus compañeros de clase, empieza a hablar de que no quiere ir a la escuela y de que no encaja con los demás alumnos. Poco después comienza a faltar a las clases y pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, saliendo solo para comer. Además, la conversación con su familia se reduce al mínimo. Cuando está en casa, pasa la mayor parte del tiempo jugando a videojuegos.
Su habitación se convierte en un auténtico caos, con objetos desordenados por todas partes. A pesar de sus promesas continuas de reducir el tiempo de juego y colocar sus cosas cuando sus padres se lo ordenan, nunca lo cumple. No tolera las intromisiones de los demás y parece irritarse cuando intentan ponerle normas. Poco antes de graduarse, Takahiro se escapa de casa en 3 ocasiones, viajando a diferentes lugares. Durante este momento de su vida pasa horas navegando en páginas web sobre suicidios. Él mismo reconoce que su intención al huir es quitarse la vida. Sin embargo, después de unos días siempre regresa a casa. Su actitud cada vez se vuelve más apática. Habla con desdén sobre la vida, repitiendo frases como que no tiene sentido vivir. Cuando llega el final del bachillerato, sus padres esperan que entre a la universidad, pero él opta por una escuela más orientada a la inserción laboral. Y una vez se gradúa, consigue un trabajo a tiempo completo en un supermercado, donde ejerce durante 2 años con la intención de independizarse. Su relación con su padre se ha deteriorado y busca alejarse del ambiente familiar. Pero no tardaría en perder interés por este empleo y comienza a dirigir su atención hacia Kabukicho, en Shinjuku, uno de los barrios rojos más grandes de Tokio. Allí se convierte en reclutador para la industria sexual. Es común verle en estas calles intentando engañar a mujeres jóvenes para involucrarse en el mundo de la prostitución. Varios ciudadanos, al percatarse de esto, comienzan a advertir de su presencia en Twitter, diciendo que lo mejor es mantener la distancia con él. Finalmente, el 6 de febrero del año 2017, es arrestado por reclutar a una mujer bajo la premisa de ofrecerle trabajo en un sex shop, cuando en realidad planeaba forzarla a ejercer la prostitución. En mayo del mismo año es detenido nuevamente por el mismo delito y como resultado es sentenciado a 3 años de libertad condicional. Este incidente parece hundirlo aún más en la apatía. Desmotivado y sin un rumbo claro, expresa que no tiene intención de hacer algo con su vida, afirmando que solo quiere ganarse la vida sin necesidad de trabajar. Buscando nuevas formas de interactuar con personas vulnerables con la intención de conseguir dinero, Takahiro abre varios perfiles en Twitter, la actual X. Utiliza principalmente 2 cuentas, una llamada Hangin Pro y otra I Want to Die, que significan profesional del ahorcamiento y quiero morir, respectivamente. Utiliza el hashtag reclutamiento suicida y el mensaje publicado Muramos juntos. A través de estas cuentas se empieza a establecer contacto con mujeres que expresan pensamientos suicidas, ganándose su confianza y mostrando empatía y conocimientos especializados sobre métodos para acabar con la vida, haciéndose pasar por un experto en ahorcamientos. Después de un tiempo, logra llevarse a su terreno a una mujer de 21 años, originaria de Atsugi, en la prefectura de Kanagawa. Esta joven trabaja en una oficina y poco a poco Takahiro la manipula para que corte todos los lazos con su familia y su empleo, asegurándose de que él sea su única conexión con el mundo exterior. Finalmente consigue que abandone su trabajo y que escriba una carta a su familia en la que les pide que no la busquen. Takahiro se encarga de dejar personalmente esta carta en su casa para reforzar la idea de una despedida voluntaria. Además, la convence para que deposite 510.000 yenes en su cuenta bancaria, lo que equivaldría a unos 3.000 euros, con el fin de alquilar un apartamento en Zama. Y el día 18 de agosto, recordemos que estamos en el año 2017, con ese dinero firma el contrato. Alrededor de esta fecha, antes de mudarse, ya tiene planeado deshacerse de la joven, debido a que no tiene intención alguna de devolverle el dinero. Lleva a cabo unas perturbadoras búsquedas desde su móvil sobre cómo desmembrar un cuerpo, destruir pruebas. También consigue todo lo necesario para su plan: herramientas, sierras, machetes y cinceles. El día 23, ya instalado en su apartamento y sospechando que la joven ha cambiado de opinión respecto a su suicidio, Takahiro la persuade para que tome alcohol y pastillas, con la excusa de ayudarla a relajarse.
Cuando ella ya no es capaz de oponer resistencia, la estrangula hasta que cae inconsciente y la agrede sexualmente. Después le ata las manos y los pies con bridas que había preparado de antemano. Meticulosamente cuelga una cuerda en el desván y ajusta un nudo de ahorcado para mantenerla tensa. Finalmente coloca el cuello de la chica en la soga y la ahorca hasta la muerte. Posteriormente procede a desmembrar el cuerpo en el baño. Según sus palabras, esto resulta una molestia por su dificultad. El proceso consiste en retirar los órganos y separar la carne del hueso. Con intención de disimular el olor, cubre los restos con arena para gatos y mantiene el ventilador del baño encendido de manera continua. Después de su muerte, se queda con algunos miles de yenes más de la joven. A través de este método se percata de que puede obtener dinero sin necesidad de trabajar, mientras satisface además sus deseos sexuales. A la hora de elegir a sus víctimas, afirma que deben ser estudiantes de secundaria o mayores, ya que según él, la policía no investigará seriamente sus desapariciones. Según sus palabras, a menudo estas jóvenes son encontradas en casa con sus novios o en burdeles una semana después de su desaparición, lo que lleva a que las autoridades no inicien búsquedas exhaustivas. La mañana del 28 de agosto, una estudiante de 15 años del primer año de secundaria en la prefectura de Gunma sale de casa para ir a la escuela. Nunca llega. La adolescente sufre de depresión y en los días previos Takahiro había contactado con ella a través de Twitter, afirmando que buscaba compañeros de suicidio. Tras conversar en línea, acordaron encontrarse en persona, sellando así el destino de la joven. El día de su desaparición, después de caminar con nuestro protagonista por un parque cercano, Takahiro consigue atraerla a su casa. Como había procedido con su primera víctima, estrangula a la joven hasta que cae inconsciente para agredirla sexualmente. La mata ahorcándola y le roba varios miles de yenes. Por último, la joven es descuartizada y su cadáver es ocultado en el apartamento de Takahiro. Entre el asesinato del adolescente el 28 de agosto y el 18 de octubre del año 2017, Takahiro Shiraishi asesina de manera similar a otras 6 personas. Entre sus víctimas se encuentran 2 adolescentes de 17 años, una estudiante universitaria de 19 y 2 mujeres de 25 y 26 años, una de ellas madre. Cuando conoce a alguien, primero evalúa si parece tener dinero. Si considera que la persona podría ser lucrativa, se esfuerza en ganarse su confianza, salir con ella y obtener ganancias. En cambio, si sospecha que no tiene recursos económicos, la engaña de la misma manera, pero esta vez con la única intención de abusar sexualmente de la mujer. Tal como lo ha hecho con las 2 primeras víctimas, su modus operandi continúa siendo el mismo. Se pone en contacto con las mujeres por Twitter, se muestra como alguien comprensivo, como un confidente, y posteriormente las insta a suicidarse después de instruirlas sobre cómo hacer que su desaparición parezca voluntaria. Se encuentra con ellas en una estación de metro cercana a su apartamento. Aunque se arrepientan en el último momento, como al parecer sucede en todas y cada una de las ocasiones, son drogadas, violadas y ahorcadas con una cuerda. Tras asesinarlas, les roba su dinero y procede a descuartizar sus cuerpos. No obstante, Takahiro rompe su patrón victimal con su tercera víctima, quien no es contactada por Twitter ni tampoco es una mujer. En esta ocasión se trata de un joven de 20 años, originario de la prefectura de Kanagawa. Desaparece un día después del asesinato del adolescente de 15 años. Este conocía a la primera víctima y sabía que le había prestado dinero a Takahiro, por lo que comienza a sospechar que está involucrado en su desaparición.
Con la intención de confrontarlo y averiguar qué había ocurrido, envía un mensaje a Takahiro pidiéndole ayuda para suicidarse. Sin embargo, tras reunirse y hablar con él, el día 29 le envía otro diciendo: «Voy a vivir una vida apropiada a partir de ahora». Temiendo que el joven pudiera descubrir el asesinato de su primera víctima, Takahiro, no se sabe bien cómo, consigue atraerlo a su apartamento. Durante la madrugada del día 30 lo estrangula hasta dejarlo inconsciente y luego lo asesina como al resto de sus víctimas. Le quita todo el dinero que lleva encima antes de deshacerse de su cuerpo. No hay señales de intoxicación en sus restos ni de agresión sexual tampoco, por lo que se sospecha que su muerte fue un crimen utilitario con el objetivo de cubrir sus huellas o desviar sospechas. Durante este tiempo, Takahiro consigue contactar con 37 cuentas a través de Twitter y llega a conocer a 13 de esas personas. De ellas termina con la vida de 8 víctimas, siguiendo siempre el mismo patrón. Con habilidad logra deshacerse de las evidencias con éxito, evitando durante un tiempo levantar sospechas. Los vecinos de Takahiro comienzan a notar un fuerte olor que emana del apartamento y les resulta extraño que éste vaya tan seguido a tirar la basura, donde se deshace de las partes más pequeñas de sus víctimas. Sin embargo, nadie sospecha la magnitud de lo que realmente está ocurriendo en el interior de esa vivienda. Como cualquier asesino en serie, Takahiro perfecciona su técnica con el tiempo. Su destreza en el desmembramiento le permite deshacerse de los cuerpos en apenas un día, y su estrategia para seleccionar víctimas en Twitter le brinda acceso a mujeres vulnerables, generalmente jóvenes, con pensamientos suicidas. Sin embargo, su plan no es infalible. Comete un error crucial. Confía demasiado en la idea de que su modus operandi es indetectable. No prevé que su actividad en redes sociales podría dejar un rastro, ni que alguien podría comenzar a hacer preguntas sobre estas desapariciones. Él efectivamente borra sus mensajes, asegurándose de no dejar rastros evidentes de sus crímenes. Sin embargo, hay un descuido en su método. No obliga a las víctimas a eliminar sus cuentas antes de morir. Esto significa que si alguien accede a sus perfiles, puede leer todas las conversaciones que mantuvieron con él. En octubre, Takahiro contacta con una joven de 23 años de Hachioji, Tokio. Esta sufre de depresión y meses atrás había perdido a su madre, lo que la había llevado a vivir en una casa grupal donde recibe tratamiento psicológico. Puede salir a trabajar y también tiene acceso a Internet. No obstante, utiliza Twitter con la intención de encontrar a alguien con quien morir. Takahiro, siempre al acecho, le envía un mensaje privado proponiéndole que se suiciden juntos. Cuando llega el día, 23 de octubre, la joven menciona que saldrá con un conocido y finalmente se reúne con Takahiro. Días después, su hermano mayor pone una denuncia por su desaparición. Al proceder con la investigación, la policía da con unas imágenes de unas cámaras de seguridad en las que se ve a la mujer caminando cerca de la estación de Hachioji y más tarde en la estación de Sobudaimae, cerca de la casa de Takahiro. El hermano de la desaparecida, decidido a encontrar respuestas, comienza a investigar por su cuenta y en una de sus pesquisas accede a la cuenta de Twitter de su hermana. Allí revisa sus mensajes y descubre una conversación con el usuario Hanging Pro. Este nombre de por sí ya le resulta bastante inquietante, por lo que decide publicar un tuit solicitando información sobre él. Esto da resultado y es contactado por una mujer que dice haber estado hablando con el tal Hanging Pro. Tras intercambiar algunos mensajes, logra ganarse su confianza y persuadirla de colaborar en la investigación. La chica, aunque recelosa en un principio, finalmente acepta contactar nuevamente con el dueño de la cuenta para obtener más información. No sería difícil que Takahiro, deseoso de encontrar otra víctima, contestase al mensaje, y quedan en encontrarse el 30 de octubre en una estación de metro. Antes de que llegue la fecha, el hermano de la desaparecida informa a la policía sobre el plan, proporcionándoles todos los detalles del lugar donde se llevará a cabo la reunión. Cuando llega el día de la cita, Takahiro aparece como siempre, confiado, sin sospechar nada. Sin embargo, la mujer decide cancelar el encuentro en el último momento, frustrando sus intenciones.
Sin otro plan en marcha, Takahiro se retira tranquilamente a su apartamento, sin imaginar que agentes encubiertos lo están siguiendo de cerca. Apenas cruza la puerta de su vivienda, los oficiales actúan. Tocan la puerta con firmeza. Y entonces abre, sin cuestionarse nada, sin oponer resistencia, como si supiera que ese momento, tarde o temprano, llegaría. Cuando le preguntan por el paradero de la joven de 23 años, su última víctima, señala con una calma inquietante una nevera portátil en la habitación y sin titubeos dice que está dentro. El 31 de octubre, tras su arresto, la policía procede a registrar su apartamento en Zama, prefectura de Kanagawa, para determinar el alcance real de sus crímenes. Un olor terrible y penetrante emana de la habitación, lo que refuerza las sospechas de los agentes. Los cuerpos aún seguían ahí. En el lugar encuentran un total de 8 cajas, algunas de ellas contenedores plásticos similares a cajas de herramientas, además de 3 neveras portátiles. Dentro de estos recipientes, los investigadores descubren 9 cabezas humanas y alrededor de 240 huesos, pertenecientes a 8 mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre los 15 y los 26 años. Una caja vacía esperaba ese día a su 10ª víctima, la mujer que había actuado de gancho y que nunca llegó a presentarse a la cita. En el apartamento también se encuentra dinero y tarjetas bancarias de las víctimas. Durante el interrogatorio posterior a su arresto, Takahiro admite todos los cargos y explica que asesina a sus víctimas para obtener beneficios económicos y con la intención de agredirlas sexualmente. En ningún momento expresa arrepentimiento. Afirma que de no haber sido capturado, habría seguido matando sin detenerse, o al menos hasta encontrar a una mujer que lo mantuviese económicamente. Termina admitiendo que ninguna de sus víctimas quería morir y que después del segundo asesinato dejó de recordar sus rostros. En cuanto a los cuerpos, circulan rumores sobre posibles tendencias caníbales debido a la forma en que los conserva en su domicilio. Sin embargo, Shiraishi lo niega rotundamente. Afirma que no los guarda por placer, sino por una cuestión meramente práctica. La sucursal de Tachikawa de la Fiscalía del Distrito de Tokio acusa a Shiraishi de cargos de robo, relaciones sexuales forzadas, asesinato y mutilación y abandono de cadáver. Pero incluso acusado de estos cargos, él no deja de ver una oportunidad para obtener ganancias. Comienza a exigir dinero a los periodistas a cambio de sus testimonios y de revelar detalles sobre los crímenes. Sin embargo, le sale mal. Medios como NHK, Jiji Press y Asahi Shimbun rechazan pagarle. Ante la falta de incentivos, concede algunas declaraciones, pero evita profundizar en sus motivaciones. En septiembre del año 2020 comienza el juicio contra Shiraishi. Su defensa argumenta que las víctimas habían dado su consentimiento para morir y que él padecía un trastorno mental que nubló su juicio, impidiéndole asumir la responsabilidad de sus actos en ese momento. El equipo defensor insiste en que las víctimas expresaron su deseo de acabar con sus vidas varias veces en redes sociales y que todas acudieron al apartamento de Takahiro por voluntad propia. Si el tribunal acepta el argumento del consentimiento, el acusado podría enfrentarse a una pena máxima de 10 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, la Fiscalía tiene intención de pedir la pena de muerte, señalando que una cosa es consentir el suicidio y otra, muy distinta, es consentir ser víctima de un homicidio. Además, se argumenta que Shiraishi tenía plena capacidad mental para asumir la responsabilidad de sus actos. Los fiscales también presentan algunas pruebas de que las víctimas habían mostrado signos de haber cambiado de opinión, lo que refuerza la idea de que no hubo un consentimiento real para su muerte.
Pero a pesar de los esfuerzos de su equipo legal, Takahiro deja de fingir. En un giro inesperado de los acontecimientos, admite que ni siquiera discutió el tema del suicidio con algunas de las víctimas y que ninguna de ellas le había dado permiso para matarlas. También reconoce que restringió sus movimientos para evitar que escaparan y que su verdadero propósito era agredirlas sexualmente. Cuando debe dirigirse al tribunal y a las familias de las mujeres, expresa cierto pesar por las primeras víctimas, en especial por una de ellas, quien era madre de un niño. No obstante, admite con frialdad que respecto a las demás no tiene mucho que decir, ya que no le causaron una gran impresión. Su actitud se vuelve aún más reveladora cuando se enfrenta al hermano mayor de su última víctima. En lugar de mostrar arrepentimiento, afirma sin rodeos que le guarda rencor, ya que por su culpa terminó siendo capturado. El 15 de diciembre de 2020 hay un veredicto. El tribunal no tiene dudas. La evidencia es abrumadora y desmonta por completo el argumento del consentimiento. Las víctimas no querían morir a manos de su asesino. Algunas, como las 3 primeras, habían abandonado la idea del suicidio tras conversar con él. Otras, como la 4ª y las comprendidas entre la 7ª y la 9ª, ni siquiera tuvieron oportunidad de resistirse. Fueron atacadas de forma repentina, estranguladas con una brutalidad que distaba por completo de lo que podrían haber imaginado. La 5ª víctima aún no había decidido si acabar con su vida cuando Takahiro la sorprendió y la asesinó sin darle opción. La 6ª también fue reducida de manera atroz, sin advertencia alguna y sin posibilidad de escapar. Pero el tribunal no solo se enfoca en cómo murieron, sino en lo que vino después. La manera en que los cuerpos fueron despojados de toda dignidad, el desmembramiento metódico, la frialdad con la que los almacenó en su apartamento como si fueran objetos desechables. Se considera además la vulnerabilidad de cada una de ellas, personas que en algún momento buscaron apoyo, pero se encontraron con Shiraishi, quien en lugar de ayudarlas, las usó para su propio beneficio. Su único objetivo era satisfacer sus deseos económicos y sexuales, sin importar el precio. El argumento de la defensa sobre su presunta incapacidad mental tampoco se sostiene. La Corte determina que Shiraishi actuó con total lucidez y determinación. No presenta trastornos psiquiátricos que le impidan comprender el alcance de sus actos. No estaba loco, no estaba deteriorado mentalmente. Sabía exactamente lo que hacía. Con todos estos elementos, el veredicto es claro y definitivo. Pena de muerte. Después de que la defensa presente una apelación contra la sentencia, Takahiro decide retirarla por voluntad propia. En sus declaraciones explica que al principio su intención era negar toda responsabilidad, pero que al ver la cantidad de pruebas en su contra y considerando la posibilidad de prolongar el proceso, prefirió admitirlo todo para reducir el sufrimiento de sus padres. Takahiro Shiraishi se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad, a la espera de que se ejecute su condena a muerte por ahorcamiento. Después de lo sucedido, la polémica con Twitter está servida. El gobierno japonés condena lo sucedido y enfatiza la necesidad de regular este tipo de plataformas. Pero el debate no es nuevo. A principios de la década de los 2000, la expansión de Internet en Japón dio lugar a un fenómeno inquietante. Desconocidos que a través de foros y tablones de mensajes establecían pactos de suicidio. Existen innumerables comunidades en las redes sociales donde estas personas se conectan entre sí con las conocidas como cuentas Yami. Según Javiera, Yami Aka es la forma abreviada de cuenta enferma o cuenta de oscuridad. En Internet a las cuentas se les suele llamar Aka, y este tipo específico se refiere a aquellas creadas con el propósito de compartir contenido relacionado con el malestar o el sufrimiento personal. En 2005, un hombre llamado Hiroshi Maewe, natural de Osaka, cometió un crimen similar al de Takahiro. A través de una página web destinada a personas con pensamientos suicidas, contactó a 3 víctimas: un hombre de 21 años, una mujer de 25 y un niño de tan solo 14.
Este hombre les aseguraba que morirían juntos, pero en realidad su verdadero propósito era estrangular a las víctimas para obtener gratificación sexual. Confesó haber sentido emoción al ver cómo se les escapaba la vida tras haber desarrollado un deseo de matar cuando era niño. Fue ahorcado en 2009. Este asesino, a diferencia de Takahiro, operaba en un nicho más oscuro y menos accesible para el público en general. Lo que hace aún más alarmante este caso es que no necesitó sumergirse en los rincones más oscuros de la red. Actuó a plena vista en una plataforma como Twitter, considerada lo suficientemente segura, supuestamente, como para ser utilizada por menores desde los 13 años. Su presencia en el espacio digital pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Cuando sus crímenes salen a la luz, Jack Dorsey, entonces CEO de Twitter, califica los asesinatos como desafortunados y señala que la aplicación podía utilizarse de manera más positiva. Sin embargo, pone el énfasis en lo difícil que es erradicar tweets peligrosos relacionados con el suicidio. Ante la creciente presión pública, la plataforma responde rápidamente. Poco después de que el caso llegue a todos los rincones del mundo, la empresa modifica sus términos de servicio, recalcando que cualquier mensaje que fomente el suicidio o la autolesión puede y debe ser denunciado para su eliminación. Pero la controversia en torno a la moderación de contenido en la plataforma no termina ahí. En 2022, cuando Elon Musk adquiere Twitter, una de sus decisiones genera fuertes críticas: la eliminación de la función que promueve el acceso a líneas de prevención del suicidio y otros recursos de ayuda. Según reportes, esta acción es ordenada directamente por el multimillonario y tiene carácter temporal, bajo el argumento de que la plataforma está siendo optimizada. Pero finalmente, tras el revuelo, la función es restaurada. El suicidio continúa siendo una problemática global de gran preocupación. Cada año más de 700.000 personas fallecen por suicidio, siendo, según la Organización Mundial de la Salud, la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años en el año 2021. Durante este año, el 73% de los suicidios ocurrieron en países de ingresos bajos o medianos. En los países de ingresos altos se ha demostrado una relación entre el suicidio y los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos por consumo de alcohol y drogas. No obstante, el principal factor de riesgo sigue siendo un intento previo de suicidio. Aún así, muchos casos ocurren de manera impulsiva en momentos de crisis, cuando la persona se siente incapaz de afrontar situaciones altamente estresantes, como problemas económicos, conflictos de pareja o enfermedades y dolores crónicos. También se ha comprobado que vivir en contextos de guerra, desastres naturales, sufrir violencia, abusos, la pérdida de un ser querido o el aislamiento pueden llevar a conductas suicidas. Asimismo, las tasas de suicidio son elevadas entre grupos vulnerables y discriminados, como refugiados inmigrantes, pueblos indígenas, el colectivo LGTBI y personas privadas de libertad. Durante la pandemia de COVID-19 se observó un incremento significativo en las ideas e intentos suicidas, debido al aislamiento social, la incertidumbre económica y el deterioro de la salud mental. En el caso específico de Japón, el número de suicidios ha disminuido a 20.000 al año, desde que alcanzó su punto máximo en 2003, cuando se registraron 34.427 muertes. No obstante, sigue siendo un problema alarmante entre los jóvenes. De hecho, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 39 años. La tasa de suicidios en este intervalo de edad es 2,6 veces mayor que la tasa de mortalidad por accidentes, causa que en otros países desarrollados suele ser la principal del fallecimiento entre los jóvenes. La digitalización ha facilitado que los depredadores accedan a personas en situación de riesgo, quienes al buscar apoyo en línea pueden encontrarse con individuos que intentan manipularlas para su propio beneficio. Las redes sociales, aunque pueden parecer la única salida o una opción rápida, su uso inadecuado puede exponer aún más a la víctima. Por ejemplo, durante la pandemia la trata de personas se trasladó a Internet, donde mafias del cibercrimen reclutaron a miles de personas.
Las redes sociales han facilitado el acceso de los delincuentes a potenciales víctimas sin la necesidad de interactuar con ellas en entornos físicos. La accesibilidad y anonimato que ofrecen estas plataformas permiten la creación de una identidad distorsionada que les otorga una posición de ventaja en la interacción. En el caso de Shiraishi, esta dinámica le permitió contactar con personas vulnerables con tendencias suicidas, ganarse su confianza y generar dependencia emocional antes de persuadirlas para encontrarse con él en persona. Su modus operandi se basó en la captación de víctimas a través de Twitter, usando hashtags relacionados con el suicidio y mensajes en los que ofrecía apoyo a quienes expresaban deseos de morir. Primero se mostraba empático y generaba confianza, validando las emociones de las mujeres y haciéndolas sentir comprendidas. Después aprovechaba esa confianza para convencerlas de reunirse con él en persona, con la promesa de ayudarlas a cumplir su deseo de acabar con su vida, o en algunos casos presentándose como un compañero de suicidio. Sin embargo, una vez que lograba atraerlas a su apartamento, las asesinaba y se deshacía de los cuerpos, despojándolas de toda dignidad y eliminando cualquier rastro de su existencia. Este patrón refleja un alto nivel de premeditación. Shiraishi adoptó un enfoque meticuloso, seleccionando a sus víctimas dentro de un entorno donde la supervisión es limitada y la regulación de actividades sospechosas es insuficiente. La barrera digital le permitió operar con un alto grado de impunidad, evitando interacciones que pudieran alertar a terceros. Además, su elección de víctimas no fue aleatoria. Buscó personas que ya mostraban signos de desesperación, persiguiendo su aislamiento. Su estrategia se basó en la manipulación emocional, una táctica común entre depredadores que buscan ejercer control absoluto sobre sus objetivos antes de atacarlos. La combinación de factores como la soledad, la desesperación y la búsqueda de apoyo en espacios anónimos crea un entorno propicio para la explotación, como lo evidencia este caso. Mientras que asesinos en serie de décadas anteriores debían interactuar físicamente con sus víctimas para ganarse su confianza, Shiraishi lo hizo a través de redes sociales, lo que le permitió minimizar riesgos y ampliar su alcance. Edmund Kemper, por ejemplo, utilizaba el autostop, aprovechando la confianza de sus víctimas en los extraños, la tendencia de la época mediante esta forma de transporte y su apariencia no amenazante para convencerlas de subir a su coche. Como sabemos, Ted Bundy fingía discapacidades o problemas físicos para hacer que las mujeres lo ayudaran, generando una sensación de seguridad en sus presas antes de atacarlas. Esta transición evidencia cómo los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades para la perpetración de delitos, adaptándose los criminales a las herramientas disponibles en cada época. Investigadores han identificado que los oscuros recovecos de Internet actualmente ocupan un lugar destacado en las fases de planificación de un asesinato. Estas plataformas permiten a los asesinos localizar víctimas potenciales, investigar los métodos de asesinos anteriores, conectar con otros individuos de ideas afines y almacenar registros de sus actividades y logros. Cuando las estrategias de prevención y conocimiento del modus operandi de los criminales aumentan, estos se ven obligados a modificar sus métodos. Dado el acceso a la información en la actualidad, los criminales han aprendido a evitar ciertos patrones fácilmente detectables por las autoridades, recurriendo a nuevas estrategias que les brinden mayor impunidad y control sobre sus víctimas. Por supuesto, esto no significa que ya no haya delincuentes que operen en el espacio físico. Siempre los habrá, pero también hay un desplazamiento evidente del crimen a la red. Muchas de las víctimas de Takahiro no solo manifestaban deseos de morir, sino que también buscaban desesperadamente apoyo o validación en estos espacios digitales. Se ha documentado que las personas que publican mensajes como quiero desaparecer o no quiero vivir oscilan entre el deseo de terminar con su vida y la esperanza de encontrar ayuda. El debilitamiento de las relaciones humanas en el hogar y en la escuela ha sido señalado como un factor clave en la vulnerabilidad. Muchos adolescentes y adultos jóvenes carecen de redes de apoyo sólidas y encuentran en Internet un refugio donde pueden expresar sus emociones sin miedo al juicio. Se ha señalado que el destino de una persona en estado vulnerable puede cambiar radicalmente, dependiendo de con quién se encuentre. Puede recibir el apoyo necesario para recuperarse o, por el contrario, caer en manos de alguien que se aproveche de su desesperación con fines destructivos.
las plataformas digitales enfrentan desafíos constantes en la regulación del contenido peligroso. En el caso de Twitter, Takahiro Shiraishi logró operar sin levantar sospechas hasta que un familiar de su última víctima rastreó las interacciones. Tras este caso, el gobierno de Japón instó a los operadores de redes sociales a redirigir a quienes publican mensajes sobre suicidio hacia líneas de ayuda o recursos de autocuidado. En situaciones extremas, estas plataformas están facultadas para eliminar cualquier contenido que incite o promueva el suicidio y para suspender o bloquear cuentas en caso de reincidencia. Sin embargo, monitorear las redes sociales sigue siendo un reto, ya que muchas personas recurren a la Deep o a la Dark Web o a códigos cifrados para evadir la censura, lo que dificulta la labor de las autoridades y escapa del control de otros usuarios. Además, la ironía, el sarcasmo o el humor negro pueden ser malinterpretados como mensajes de riesgo, lo que plantea un dilema entre la seguridad y la libertad de expresión. Dado que regular Internet en su totalidad es imposible, la prevención es una estrategia muy efectiva. Individuos como Shiraishi han existido y seguirán existiendo, por lo que resulta esencial educar a los jóvenes sobre los peligros en línea y fortalecer su capacidad para reconocer situaciones de riesgo. Y este es el caso de Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter. Caso en el que las redes sociales dejaron de ser un espacio de conexión para convertirse en una herramienta de caza. Nos han acercado como nunca antes, permitiendo encontrar apoyo y compartir pensamientos e ideas. Pero en el anonimato digital, un depredador puede disfrazarse de salvador. Su historia nos recuerda que, como cualquier otra herramienta poderosa, su impacto depende de cómo y por quién es utilizada, siendo en el peor de los casos un camino sin retorno. En este punto es momento de dar las gracias a Javiera por permitirnos narrar algunos de los casos de su fascinante libro, así como su participación, su ayuda en el guión y aclaración de algunos de los puntos del caso, y por brindarme valiosos consejos y pautas. Os recomiendo encarecidamente haceros con Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo. Os aseguro que no os vais a arrepentir. Y recordad, aún nos queda mucho por descubrir sobre True Crime japonés. No faltéis a la cita la semana que viene, donde nos adentraremos en un caso interesantísimo que deja más preguntas que respuestas. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Si queréis dedicar unas palabras a Javiera por su increíble trabajo con Oni, yo se las transmitiré encantada. Para quienes queráis apoyar el podcast de manera especial, pero no os convence iVoox o Spotify, recordad que también estoy en Patreon, donde tendréis acceso a todos los episodios sin publicidad y a los exclusivos. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de en iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast o en las historias destacadas de Instagram y en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene en un nuevo episodio de este especial Marzo Asiático.